noches, edición número 478 de Entre Ustedes y Nosotros. Buenas noches, Osvaldo. Buenas noches, Pérez San Martino, ¿cómo andás? Bien, ¿vos? Hoy vamos a hacer algunos cambios en el programa. Uno que yo ya prácticamente estoy viendo sin corbata, pero esto es un poco para acompañar a los invitados. El otro día Hernán Lombardi, hoy lo tenemos al fiscal de Cámara, al doctor Ricardo Sanz. Gracias por venir, Ricardo Sanz. Por favor, gracias a ustedes. Y también a un prestigioso abogado penalista de la Ciudad de Buenos Aires, el doctor Marcelo Nardi. Gracias, Marcelo, por acompañarnos. Gracias por tu Que ha concepto. venido con corbata y Que ha no me venido dejen con offside a corbata, mí. claro, por eso. Y por eso yo no me puse la corbata para acompañarlo a Ricardo. Con ambos vamos a tratar un tema que yo me atrevería a decirlo un tema trascendente, porque acá parecería que tan inmersos que estamos siempre en la coyuntura, en atender los problemas cotidianos, nos olvidamos o no prestamos atención cuando plexos normativos muy importantes, como fue el caso, por ejemplo, hace unos días del Código Civil, o de un malhadado digesto que va a alterar sustancialmente toda la arquitectura jurídica que nos rige a los argentinos, también apareció en esta suerte de iniciativa que permanentemente tiene la presidenta Cristina Fernández, también apareció en escena un código procesal, penal. Y es bueno esto aclarar, y por eso tenemos a dos especialistas. Por un lado, un prestigioso abogado destacado en Derecho Penal, profesor, y del otro lado también profesor, el doctor Ricardo Sanz, que además, desde luego, es fiscal de Cámara de la Ciudad de Buenos Aires. Brevemente, algunos pequeños comentarios de actualidad, si bien este va a ser el tema central del programa, porque acá está en juego también situaciones que se vinculan con flashes que parecería que el gobierno lanza, como por ejemplo ahora el tema de la expulsión de los extranjeros, que está en un terreno en una línea muy delgada, con el tema vinculado con la ley de inmigración. Y también, por supuesto, la prisión preventiva y algunos temas que parecería que el gobierno los tenía archivados durante 10 años y cuando se dio cuenta que la década estaba totalmente perdida, los trata de exhumar. Vimos hace pocos días, hablando de episodios de inseguridad, dos muy preocupantes, el de Marcelo Longobardi y el de un amigo del fiscal Carlos Stornelli, a quien le mandamos nuestros saludos de acá, y la solidaridad que asienten también todos los integrantes de esta mesa por el suceso que tuvo que vivir en el día de ayer. Y esto realmente uno a veces dice, ¿es solo la inseguridad la que campea en esto o hay otras razones? Bueno, hay otro episodio que vos seguramente ibas a mencionar, el de Marcelo Longobardi, sí, en el que también nos solidarizamos ya en por otro supuesto programa. ya lo hicimos la semana pasada, pero sí. Ahora apareció un elemento nuevo, hoy lo mencionó él en su editorial de esta mañana por Radio Mitre, y es que ese día en que él se encontraba para almorzar en Barrio Parque con Jorge Fontevecchia, había sido seguido durante toda la mañana por una camioneta roja de vidrios polarizados. Es decir, esto es un dato novedoso y muy preocupante, porque ya dudábamos si era simplemente un episodio de un motochorro que quería robar, que ya era extraño en ese lugar, a esa hora. Que haya sido seguido por una camioneta de estas características en distintos lugares a los que fue esa mañana es muy llamativo. Él no dio ninguna hipótesis sobre qué puede ocurrir, pero están todas abiertas. Aquí sí, seguramente quizás nuestros invitados nosotros siempre decimos que cuando los indicios son graves, concordantes y precisos, se tornan ya realmente en presunciones muy severas. El otro tema, el de Stornelli, la casualidad en que eran dos autos pertrechados con armamentos y dos motocicletas con armamento importante, de nacionalidad colombiana, no estigmatizamos a nadie, pero bueno, sabemos que hay una fuerte vinculación con el narcotráfico en esa república hermana. Y por el otro lado, evidentemente, uno se pregunta, ¿sabía que estaban atacando a un fiscal? Claro. Claro, lo que pasa es que... Tampoco sabemos si lo atacaron o si fue él que la custodia al advertir algo sospechoso reaccionó. Es confuso, pero cuando uno ve estas situaciones no puede dejar de pensar que sea con una intención aviesa, en un caso cercenar la libertad de expresión, en otro caso intimidar porque se trata de un funcionario judicial, la inseguridad del librito del relato, donde nos la mencionaba como una sensación, es la primera preocupación que
que hoy tenemos todos los argentinos. El otro tema también fue lo que ocurrió en el coloquio de IDEA, donde los empresarios parece que se acordaron ahora que también tenían que hablar. Siempre hicimos excepción del presidente de Shell, de Aranguren, que fue quien desde el primer momento se opuso terminantemente a las prácticas draconianas de Guillermo Moreno. Ahora parece que con un discurso bastante fuerte, crispado por cierto, por parte del constitucionalista y amigo de este programa, Daniel Sapsay. A mi juicio, excesivo. Los romanos tenían esa expresión: suave en el trato, firme en el propósito. Yo creo que la crispación no hay que darle con más crispación. Porque también es bueno decir algo. Hoy hay algunas escenas que me hace acordar al cuadro de Bendini. Cuando el partido militar estaba en franca retirada, fue en el momento en que todo el mundo sacaba pecho. Cuando el partido militar era un factor de poder, ahí eran muy pocos los que actuaron. Y en ese caso siempre lo rescatamos a Raúl Ricardo Alfonsín. Igual, digamos que en el caso de Sapsay, él se ha mantenido. Él se ha mantenido, sí. Años me refiero muy crítica. Sí. Me refiero a que cuando se habla, como cuando se habla de corrupción, también los empresarios miran también para otro lado, acusan siempre. ¿Cuántas veces hemos hablado del tema de la corrupción? Que la corrupción es algo, es un elemento dañino que corroe a todo el tejido social, y que para que haya un corrupto tiene que haber un corruptor. Y evidentemente muchas veces el corruptor se da del sector privado. No es justificación de decir, bueno, si no pongo tanto no gano la licitación, porque con ese criterio entonces estamos justificando cualquier tipo de Jorge, y a propósito de lo que decís, en ese encuentro, en ese coloquio de ideas, se hizo una encuesta entre los asistentes, todos importantes empresarios, respecto de cómo valoraban la posibilidad de alguna coima, si la consideraban aceptable, reprobable, sí. Y lo increíble es que, no recuerdo qué porcentaje, pero 50, una buena parte de ellos de la 50%. Lo admitía como una práctica natural que no veía objetable. Sí. Si personas de ese nivel tienen esta percepción, realmente hay algo podrido en la Argentina. Bueno, 3 años de cepo y continuamos en caída libre. 3 años, del cumpleaños. 3 años, desde hoy se cumplió en estos días el cumpleaños del cepo, y todos los males que pretendió evitar el cepo los agravó, incluso el más importante, que fue la caída abrupta de la reserva del Banco Central. El dólar, que se lo pensaba contener de 4 pesos y pico, que estaba en aquel momento, pasó a casi 15 el blue, y el oficial de 4.26 a 8.50. El mandamás de la Argentina, Kicillof, porque parece que la señora está más preocupada en el relato que en construir este cuentito de hadas. El mandamás de la Argentina, ese que introdujo el cepo, es Axel Kicillof, es el que hoy nos está llevando a esta situación. Tiene un verdadero récord Kicillof, porque prácticamente como Atila destruyó todo lo que pisaba. No crece la hierba después de que él avanza, y sin embargo es hoy el funcionario, como vos decís, con más poder en el gobierno. Como que hay un absoluto divorcio entre la realidad y el relato. La realidad es desastrosa cada vez más, pero el relato se va fortificando con ese discurso que es el que estropea la realidad, y por lo tanto el funcionario que enarbola ese discurso con más énfasis es el premiado. Elecciones en Brasil, elecciones en Uruguay. Creo que la gente se inclinó nuevamente por propuestas que realmente no terminan, digamos, de cerrar. Bueno, está muy claro, Dilma Rousseff ganó el domingo por una mayoría muy apretada, y los mercados no respondieron como se preveía, porque ante la euforia de un triunfo de alguien que ya viene gobernando y que expresa una continuidad, por eso en esto hay que ser muy prudente. Yo creo que lo que está demandando la ciudadanía es un cambio con moderación. Me parece que es lo que se impone más en la hora de nuestra realidad, que es diferente a la brasileña y a la uruguaya. Y si no, veamos el ejemplo de las elecciones brasileñas, que en media hora se conocían los resultados, no hubo denuncia de fraude, y las elecciones uruguayas, donde los 3 candidatos, Bordaberry, Tabaré y Lacalle Pou, los 3, cuando terminaron de votar, se expresaron, y el presidente Mujica
en favor de la defensa de las instituciones y no hicieron las cosas que nosotros Además, en vemos especial, acá. creo que son dos casos quizá distintos, Sí. porque me parece que el PT en Brasil tiene rasgos más populistas, no al extremo del kirchnerismo, pero que en alguna medida se acercan. Mientras que en Uruguay tengo la idea de que la sociedad percibe que gane uno u otro no va a haber mayores cambios, hay un rumbo que es tradicional de la política Igual uruguaya. el discurso del miedo que estamos hablando acá lo trataron de instalar en algunos spots publicitarios del Frente Amplio y en algunos del PT también. Sí. De meter miedo, qué va a pasar, si ustedes van a perder todo esto. Había un spot muy simpático que decía que alguien que, el que volvía del futuro, como la serie, como la saga cinematográfica, y que decía que todo lo que había visto era un horror porque había ganado otro candidato. Pero vamos al tema que hoy nos concita un interés superlativo, que es la reforma del Código Procesal Penal. Y en esto no voy a abrir ningún tipo de juicio de valor. Prima facie me parece que como constituyente que fui de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en el 96, yo no soy penalista, pero me convencí al estudiar los sistemas distintos que imperaban en el mundo, entre el sistema acusatorio y el sistema inquisitivo, que era mucho más saludable el sistema acusatorio. Creo que, como en tantas otras cosas, el miedo que nos inquieta es justamente la posibilidad de esta herramienta aplicada en un gobierno que sabemos que ahora va a tener la posibilidad de nombrar una cantidad enorme de fiscales, y el miedo que tenemos en todo esto es que se esté buscando esta herramienta para garantizar la impunidad. Perdón, quizá porque nosotros damos por sabido que es un sistema y otro, es conviene bueno que dos expertos expliquen brevemente de qué se trata el sistema inquisitivo y de qué se trata el que se adoptaría, que es el acusatorio, o adversarial, lo llaman los sectores. El sistema inquisitivo es aquel en el que el juez investiga y decide sobre la suerte de su propia investigación. Y el fiscal está ahí cuidando la legalidad del procedimiento y el imputado y su defensor están defendiéndose. El que no cambia el rol nunca es en el imputado y el defensor. En cambio, el acusatorio es algo mucho más equilibrado, en el cual tenemos un tercero imparcial, que es el juez, frente al cual la fiscalía, que es la que investiga y plantea sus pretensiones al juez, y el defensor es el que se defiende. Por eso se llama contradictorio. Tenemos dos partes y un tercero imparcial, que es el juez. Eso es lo que está trayendo el proyecto, y es por lo que hay que reconocerlo. Estamos bregando desde la recuperación de la democracia de 30 años, desde aquel proyecto de Julio Mayer, en el que yo tuve oportunidad de trabajar, y esa era la idea. ¿Por qué? ¿Cuáles son las ventajas del acusatorio por sobre el inquisitivo? El acusatorio respeta más los principios constitucionales, ya decía, del derecho de defensa, porque hay que recordar que la figura del fiscal aparece en la historia justamente para que circunscriba una imputación de la cual el defensor se pueda defender, el imputado. Con lo cual está garantizando el derecho de defensa. O sea, no salgo a la pesca, como se llama la exclusión de pesca, sino que yo tengo una imputación concreta, que me la concreta un órgano del Estado y de la cual el imputado se defiende. Con lo cual es una garantía. Marcelo. Sí, coincido con Ricardo. El sistema acusatorio proporciona al imputado las máximas y plenas garantías constitucionales que socorren a quien está sospechado de un delito, en la medida en que es el propio magistrado quien solo va a velar por la igualdad de armas entre el imputado y la defensa y el fiscal. De todos modos, ya como para ir entrando en el análisis del código, yo creo que la discusión, nosotros tenemos un sistema mixto y la discusión parece que luce ya saldada. Es opinión mayoritaria que el sistema acusatorio es más beneficioso. Pero yo creo que... Perdón. Sí. Es más beneficioso, lo han dicho ustedes, para el imputado porque respeta mejor sus derechos constitucionales, sí, en particular el derecho de defensa. En cuanto a la averiguación de la verdad que le puede interesar a la sociedad en su conjunto. Y a la víctima. Y a la víctima. ¿Tiene alguna ventaja uno sobre otro?
Bueno, sinceramente, la posición del magistrado en un lugar equidistante del investigador, de quien promueve la acción penal, que es en este caso el fiscal, asegura que por apasionamiento o por convicción se encuentre el juez en una posición mucho más garantista, que también asegura los derechos de la víctima, porque en definitiva no hay mejor servicio judicial que aquel que satisface justamente en la persecución del delito, el arribar a la verdad, ¿no es cierto?, que es el único fin que persigue el derecho penal. De modo que un juez equidistante seguramente es más beneficioso para el imputado, pero también lo es para la víctima. Cuando se habla acá de las puertas giratorias, que fue una expresión que utilizó creo que la presidenta, que dijo para terminar con las puertas giratorias, ¿qué es lo que se pretende con esto? Porque uno dice, entran por una puerta y salen por la otra los delincuentes, que con este código esto cambia. Yo creo que no. Creo que me tomé estos días para leerlo profundamente. Creo que tenemos el riesgo de estar creando una expectativa a partir del discurso de la presidenta, en la que habló de la conmoción social del hecho, de las circunstancias del hecho, del peligro de reiteración. Y esto, en lo que yo entiendo que lo que aquí ha sucedido es que se ha metido mano en un proyecto. Hay partes del proyecto en el que se habla de la conmoción social del hecho, de las circunstancias del hecho en cuanto a su gravedad y del peligro de reiteración. Pero en las normas que estrictamente hablan de la prisión preventiva y la excarcelación se vuelve a los principios imperantes, que son el peligro de fuga y el peligro de entorpecimiento. Con lo cual creo que corremos el riesgo de estar generando una expectativa de que algo va a cambiar cuando no va a cambiar. Eso es lo peligroso cuando se pone la vara tan alta. Así es el gatopardismo, ¿no? Gatopardismo. Yo también quisiera hacer algunas reflexiones liminares sobre el proyecto, en la medida en que coincido con Ricardo en que el proyecto ha sido precedido de fervorizadas apologías, diría casi destinadas a generar ese riesgo del que hablaba el fiscal, de que en la propia población se tenga esa falsa percepción de que a partir de la aplicación de este repertorio instantáneamente vayan a redimirse esas penurias que acompañan al proceso penal y al déficit de seguridad ciudadana que padecemos. En esa extensión de expectativas, yo creo que el primer punto que hay que analizar es justamente, para el observador atento, es la cuestión presupuestaria. Claro. Porque un sistema, y todos lo sabemos, para que funcione exitosamente, tiene que tener, sin ninguna duda, y está ligado a que esas estructuras investigativas tengan esos medios idóneos para cumplir esa misión esencial. Y aquí se presenta un proyecto faraónico prácticamente de reforma legislativa, en la que el proceso penal aparece ahora impregnado de oralidad, es decir, prácticamente todos los actos van a ser orales. Esto significa más salas de audiencias, más medios audiovisuales para recoger esas diligencias actuadas. Se van a incorporar 1.700 empleados y funcionarios al Ministerio Público. Se habla del juicio de escabinos, es decir, el juicio por jurados. Esto implica una logística que ya estamos viendo que en la provincia de Buenos Aires ha demandado esfuerzos logísticos muy complejos. De manera que estamos hablando de un proyecto que requiere un financiamiento muy importante. En cada Fiscalía Nacional y en cada Fiscalía Federal se van a incorporar 7 funcionarios. Se van a crear la Fiscalía General, una Fiscalía más en Mendoza, otra Fiscalía General en Tucumán, en Salta, en Córdoba, en La Plata. 20 defensorías. 20 defensorías. Vamos a una pausa y cuando volvamos
porque hay varios temitas como la cosa juzgada fraudulenta, el artículo 5, y el tema de los inmigrantes. Pausa. ¿Sabías que podés hacerte controles de salud gratuitos en los hospitales públicos de la ciudad y en cualquiera de los centros de salud y acción comunitaria que están en los barrios? En la ciudad, la salud es prioridad. Por eso es pública, gratuita y de calidad. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Escribanos en tu ciudad. El próximo 8 de noviembre, los escribanos salen a la calle en las Jornadas Federales de Asesoramiento al Público. El evento se realiza en todo el país, en un solo día. En la ciudad de Buenos Aires, en la sede del colegio Avenida Callao 1542 y en Alsina 2280. Recuerde, el próximo 8 de noviembre, asesoramiento gratuito de escribanos. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. Vivimos en un mundo que necesita minerales. Pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Por una minería limpia, segura y sustentable. Y nos quedan, por supuesto, muchos puntos por analizar. El código, por cierto, es extenso, pero hay uno que ha llamado poderosamente la atención, que es el tema de los inmigrantes. Marcelo, ¿qué tenés para decir? Bueno, tiene plena vigencia y ayer ha habido una demostración clara de la intervención delictiva de extranjeros en la Argentina, a propósito de este episodio que vos comentaste en el inicio del programa, y que por suerte no tuvo mayores consecuencias para Carlos Stornelli, a quien, por supuesto, reconocemos como un funcionario probo y valiente. Yo creo que el problema de la delincuencia extranjera en la Argentina es un problema que debe ser colocado en su verdadero quicio. La ley de migraciones 25.781 establece cuáles son los obstáculos para que un delincuente extranjero ingrese o permanezca en la República Argentina. Es decir, que la propia ley en el artículo 29 incorpora sanciones migratorias para quienes tengan condenas, quienes hubiesen sido condenados en el exterior o quienes hubiesen sido condenados en la República Argentina, y para quienes tuviesen antecedentes. Esto es, para quienes tuviesen un procesamiento firme por delitos de tráfico de armas, tráfico de drogas, lavado de activos o cualquier otro delito que supere la pena de 3 años de prisión. De manera que nosotros podemos, aplicando la ley actual, la ley migratoria, expulsar a los extranjeros. No necesitamos una modificación. Habrá que aplicar la ley. Con respecto a la incorporación que el código o que el proyecto de código suscita a partir del artículo 34, que se refiere a las distintas formas de suspensión de juicio de prueba, yo creo que es una pauta que me da la impresión que es aquello que se define como gatopardismo, ¿no? Todo cambia para que nada cambie, porque la suspensión de juicio a prueba tiene que ser pedida por el imputado delincuente extranjero para que pueda proceder la expulsión. Si el delincuente extranjero no pide la suspensión del juicio a prueba, no hay posibilidad de expulsión. Pero además tiene que haber tenido una condición irregular migratoria. Y además tiene que haber sido tomado, aprehendido en flagrancia, es decir, tiene que haber cometido un delito en flagrancia. Y además ese delito debe tener una pena inferior a los 3 años. Y además solo va a ser expulsado en la medida en que no
se afecte el reacomodamiento o la reunificación familiar. De modo que la fórmula de la suspensión del juicio a prueba, o del proceso a prueba en este caso, parece ser bastante improbable en la práctica. Seguro. Yo creo que deberá ser tratada con bastante puntillosidad. Es bueno aclarar este punto porque despierta en la gente grandes expectativas, ¿no? Sí, pero, perdón, sí. Una sola observación sobre este tema. Hay algo bueno en el código, hay varios aspectos interesantes. Uno de ellos es justamente que ya deja de llamarse suspensión de juicio para ser suspensión de proceso. Y esto no es una cuestión semántica, sino que ahora se va a poder pedir la suspensión del juicio desde el momento mismo de la investigación preparatoria, lo que descongestiona claramente el servicio de justicia. Dos temitas rápidamente. Uno, el de la cosa juzgada írrita o fraudulenta, y otro, el vinculado con la reasignación de causas, porque esto es lo que también a la gente le preocupa, que este código no sea una manera de, como decíamos en algún momento del programa, una herramienta que tenga el gobierno para garantizar su impunidad hacia futuro. Acá hay una clave, como decíamos hace un rato, para implementar este código con algún tipo de éxito se requiere un buen plan de implementación que requiera el estudio de los recursos humanos y materiales necesarios, la capacitación de los operadores y garantizar la independencia de los fiscales. O sea, durante años venimos asistiendo, más allá de incluso de la designación de la procuradora Alejandra Gil Carbó, desde mucho antes, traslados de fiscales, creación de fiscales ad hoc, toda una serie de cuestiones que de alguna manera no cumplen con los requisitos de designación que fija la Ley Orgánica del Ministerio Público. Esto se fue normalizando, se fue aceptando, pero frente a un código acusatorio en el que el ciudadano argentino va a estar investigado, perseguido y llevado a juicio por una persona del Estado, esa persona del Estado tiene que tener estos requisitos de designación: concurso, designación presidencial de la terna del concurso y acuerdo del Senado. Otra forma de designar fiscales o de reasignar las causas de una manera distinta al sorteo o al turno que está preestablecido antes del hecho, creo que nos lleva al riesgo de que cualquier funcionario, la doctora Gil Carbó o quien venga después o quien esté antes, no importa, no estamos personalizando, quien esté ahí puede de alguna manera manipular la designación de fiscales y esto es un riesgo. Dinamita la independencia del Poder Judicial. Totalmente. Y la garantía de la gente. Y por último nos quedaba la cosa jugada írrita en un segundo, dice usted. Claro, porque nos queda esta cláusula que dice que solo se va a poder revisar a favor del imputado y entonces toda esta construcción que se hace sobre la cosa jugada írrita, los enriquecimientos ilícitos y todo esto, puede que se dificulte su aplicación. Les agradezco muchísimo a los dos porque hemos tratado de llevarle a la gente un tema, por cierto, espinoso y muy técnico como el Código Procesal. Nos vemos hasta el próximo martes, si Dios quiere. Chao.